Este fragmento es narrado desde el punto de vista de Kim. El lunes por la mañana entro corriendo en la empresa y me dirijo directamente a la oficina del departamento de informática, sin saludar a ningún supervisor ni aceptar el saludo de ningún compañero más joven. No me detengo a saludar a nadie en absoluto, sintiendo que me estoy volviendo loco. Dejemos de ser amigos con beneficios. La breve frase que me envió a través de Line me provocó una ansiedad inexplicable. Ese día tuvimos una pelea bastante seria. Fue mi culpa perder los estribos con Uea. Estaba tan preocupado y tan inconscientemente celoso que olvidé tener en cuenta sus sentimientos y pensar que él también debía estar pasándola mal. Una vez que logré calmarme, me sentí culpable y quise disculparme con él. Sin embargo, la última vez que estuvimos sin hablarnos tras la fiesta de bienvenida de Mai, intenté arreglar las cosas lo antes posible y por eso intenté fastidiarlo para reconciliarnos, pero el resultado no fue muy bueno. Por eso esta vez pensé que no me precipitaría las cosas acercándome a él tan pronto como aquella vez. Pretendí esperar a que pasara una semana, esperar a que ambos nos hubiéramos calmado para poder hablar racionalmente, pero parece que he vuelto a tomar la decisión equivocada. Miro alrededor de la oficina del departamento. Al no ver a la persona que busco, miro a Jade, que parece estresado en su escritorio, mientras pregunto, ¿dónde está Uea? ¿Aún no ha llegado? Como puedes ver, suspira profundamente. Su cara luce estresada. Cojo mi teléfono para llamar a Uea, pero mi llamada se desvía al sistema de mensajes del buzón de voz. Jay, ¿te ha llamado hoy? Me giro para preguntarle. Jay se muestra reacio. Bueno, Jade. La voz de Pivas corta nuestra conversación. Nuestro supervisor entra en la oficina y se dirige directo hacia nosotros, con aspecto preocupado y enfermo. Me encontré con Tom abajo. Me dijo que Uea le envió un correo electrónico de renuncia anoche. ¿De qué se trata todo esto? ¿Renuncia? Él tiene sus propios problemas personales. Oigo a Jay responder a Pivas, mientras siento como si me hubieran electrocutado el cerebro. Casi no puedo creer lo que acabo de oír. Había llegado demasiado tarde. Uea ya no estaba esperando por mí. Uea no abandonaría su trabajo abruptamente de esta manera, Jade. Dime por qué renunció. Fuerzo una respuesta de mi amigo con voz áspera. No es típico que alguien como Uea abandonara su trabajo sin avisar con antelación, según las normas de la empresa. Estoy seguro de que Jay tiene que saber el motivo. Es cierto, Pivas también está de acuerdo conmigo. Jay parpadea varias veces, parece nervioso antes de agarrarme del brazo y girarse para hablarle a nuestro supervisor. Danos unos minutos, Pivas. Enseguida vuelvo contigo. En cuanto a ti, ven conmigo. Cuando termina de hablar, Jay me arrastra fuera de la oficina por las escaleras de emergencia hasta el entrepiso decorado como un jardín que se encuentra 3 pisos por encima de nuestra oficina. Ese jardín fue concebido por el dueño del edificio como una zona verde, pero al final terminó convirtiéndose en una zona de fumadores para muchos empleados, incluido yo. Dime, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué Uea renunció? Pregunto mientras fumo un cigarro, para aliviar mi estrés. Jay cierra la puerta y suspira pesadamente. Ese maldito señor Creed fue ayer a casa de su madre. Puede que buscara la dirección de Uea en su solicitud de trabajo. Cuando Uea fue para allá, tuvo una gran pelea con su madre. Fui a su departamento para consolarlo. Esas declaraciones me hacen apretar los puños con fuerza, sin ser consciente de ello. Si ese bastardo estuviera frente a mí ahora, definitivamente le daría un puñetazo. Nunca dejó de molestar a Uea, y ahora se había pasado de la raya. Cierto, Uea me contó que se peleó contigo por culpa del señor Creed. Rayos, eres demasiado temperamental. Sé que estás preocupado, pero deberías haber hablado con él amablemente. Deja de ser así y contrólate. Jade sigue sermoneándome durante un buen rato, mirándome furioso cuando el humo que exhalo por la boca flota hacia él. Sí,
Fue culpa mía, enloquecí. Digo, sintiéndome harto. Siempre he tenido mal carácter y ni una sola vez ha salido algo bueno de ello, y esta vez parece la más obvia. ¿Y por qué renunció? Dijo que no podía seguir trabajando con un supervisor así. Yo también pienso lo mismo. Si yo fuera él, también renunciaría y me buscaría un trabajo en otro sitio. Cuanto más escucho a Jay decir eso, más dolido me siento. No es culpa de Uea, pero tiene que ser él quien asume la responsabilidad mientras ese bastardo atroz continúe en la empresa. ¿Eso es justo? Uea me llamó esta mañana. Dijo que había escrito la carta de renuncia y la había dejado junto a su escritorio. Me pidió que se la llevara a Pitón mientras él viajaba a otra provincia para alejarse de todo esto durante un tiempo, antes de volver para encontrar un nuevo trabajo. Cuando me llamó, me dijo que estaba en el aeropuerto. Continúa Jade. Al oír eso, apago mi cigarro y me dispongo a dirigirme a la puerta, pero mi mejor amigo me agarra rápidamente del brazo. Espera, ¿a dónde vas? A buscarlo, digo abruptamente. Estoy de mal humor y muy ansioso. No me he disculpado con Uea, no he arreglado las cosas con él, y de ninguna manera voy a dejar que las cosas terminen así entre nosotros. Lo siento, pero ¿viste la hora y los coches en la autopista? Esto es Bangkok. Krunte Maha Nakhon, la ciudad de Los Ángeles, donde se encuentran los primeros puestos de las peores congestiones vehiculares del mundo. Para cuando llegues al aeropuerto internacional de Dongmen será mediodía. El avión habrá despegado hace siglos. Rayos, ¿y entonces solo puedo esperar y verlo irse? Maldigo con extrema frustración. Jay no dice nada, pero sus ojos entrecerrados están examinando mi rostro. Kim, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué tienes que estar tan frustrado? Me pregunta, como si intentara captar algo. Pensar en seguirlo no es normal. Puedes esperar a que vuelva con nosotros y llamarlo para pedirle disculpas. ¿O hay algo más que eso? La forma en que me anticipa me hace girar la cara en otra dirección. Jay puede ser lento en varios asuntos, pero nos conocemos desde el jardín de niños, así que conoce mis costumbres y sabe que nunca me preocupo por nadie a no ser que sea importante para mí. Por lo tanto, por muy lento que sea, es imposible que no sospeche de mis reacciones. Estás así de callado, así que hay algo más de lo que no sé, ¿verdad? Kim, contéstame, rayos. Sí, lo hay, digo finalmente. Ya no sirve de nada ocultarlo. Además, ahora ya no quiero mantener en secreto mi relación con Uea. Quiero decirle a todo el mundo que él es mío. ¿De qué se trata? Es un asunto de amantes. Ya veo, un asunto de amantes. ¿Qué? Sus ojos estrechos se abren de par en par. Jay parece asombrado como si me estuviera viendo con los cuernos de un demonio en la cabeza. Su boca se abre y cierra repetidamente como un pez jadeando en busca de agua. Parece como si hubiera olvidado cómo hablar. ¿Ustedes están saliendo? Casi un minuto después, gira fuera de tono. No. Oh, somos amigos con beneficios. Suspiro pesadamente con frustración. Este estatus de relación fue lo que nos acercó a mí y a Uea, pero también es nuestro obstáculo definitivo. Espera, ¿qué? Tartamudea Jade. ¿Amigos con beneficios? ¿Quieres decir que... amigos que duermen juntos? Uea y yo llevamos un año acostándonos, ¿está claro? ¡Rayos! Exclama en voz alta. Esta vez, sus ojos estrechos casi se salen de sus órbitas. ¿Me estás tomando el pelo? Habla en serio. ¿Tengo cara de estar bromeando? Le vuelvo a preguntar con seriedad. Jay se queda completamente boquiabierto antes de sentarse en una silla y ponerse las manos sobre las sienes. Ahora dime, ¿cómo puede ser eso posible? Dímelo todo ahora. Le hago un recuento del día de la fiesta de bienvenida de Mai, de cuando nos peleamos, de cuando nos reconciliamos, de cuando nos hicimos los análisis de sangre juntos y Uea me pidió que fuéramos amigos con beneficios y de cuando tuve la certeza de que me gustaba de verdad. Jade escuchó todo atentamente. Cuando terminé de hablar, suspira pesadamente.
Era obvio que, cuando decidiste reunirte con la chica que tu madre te escogió, una persona como Wea pensaría en terminar su relación de amigos con beneficios contigo. Rayos, todo es tan complicado que me está dando dolor de cabeza. A ustedes dos solo les gusta meterse en problemas, murmura Jade, antes de mirarme con una expresión extremadamente desconfiada. Entonces, ¿de verdad te gusta? Sí, admito. Jay no sabe que en realidad Uea me gusta demasiado y que estoy fascinado con él. Estoy perdidamente enamorado de él de una forma que nunca había imaginado que pudiera gustarme a alguien en la vida. ¿Qué hay de él? No lo sé, pero creo que yo también podría gustarle. ¿Estás suponiendo todo tú solo? Uea odia demasiado a los playboys. ¿Crees que le gustarías? Jay pone una expresión de incredulidad en su rostro. No quiero discutir con alguien emocionalmente ciego como él, pero creo en mi propio juicio. Creo en lo que veo. Los gestos de Uea hacia mí me hicieron sentir que sus sentimientos no son diferentes de los míos. Además, si te gusta, ¿por qué rayos te reuniste con tu pareja concertada? Eso era inevitable porque mi madre me obligó. Se trataba de los negocios de mi familia. Solo fui allí para acabar con todo de una vez. Pero luego tuviste una cena con ella otra vez. No quería ir. Al principio le dije claramente a mi madre que iría la primera vez porque ella me lo estaba pidiendo. Fui allí porque se trataba de los negocios de nuestra familia. Pensé que yendo una vez me la quitaría de encima, pero ella no se dio por vencida. Seguía queriendo emparejarme, así que fui la segunda vez para aclarar las cosas con la parte de la chica cara a cara y acabar con todo de una vez. Le dije que ya no tenía a alguien que me gustaba. Después de eso aclaré las cosas con mi familia. Suspiro profundamente. El día de ayer fue agitado para mí. Intenté aclararme para que no quedaran cabos sueltos con los que tuviera que lidiar después y así poder continuar mi relación con Uea sin obstáculos. Sin embargo, ¿quién iba a decir que un día de retraso iba a ser demasiado tarde? ¡Qué terrible frustración! ¿Y qué dijo la chica? No se opuso, lo entendió. Parece que su familia la estaba obligando como a mí. ¿Y tus padres están de acuerdo con eso? Creo que a tu madre no le hará mucha gracia, pregunta Jade en voz baja. Conoce bien a mi familia, así que puede adivinar correctamente que mi madre está disgustada. No están muy felices al respecto, pero ¿no es mi vida? ¿Por qué tengo que casarme con alguien a quien no amo y vivir con ella otros 30 o 40 años? Me encojo de hombros. Ayer, cuando hablé con mis padres, me sentí bastante incómodo. No me fue tan mal con mi padre, aún somos capaces de hablar. Sin embargo, mi madre ya estaba enojada conmigo, diciendo que cuanto mayor me hacía, más terco me volvía. Pero yo creo que obedecer este tipo de cosas no tiene nada que ver con estar agradecido con tus padres. Yo solo quiero vivir la vida que he elegido. De todos modos, a los ojos de mi madre soy una oveja negra que rara vez obedece sus órdenes. No importa si obedezco otra de sus órdenes, es mi vida. Debería ser yo quien decidiera a quién quiero que sea mi compañero de por vida, ¿no? En cuanto pienso en eso, aprieto la mandíbula sintiéndome estresado. Saco mi teléfono e intento llamar a Uea de nuevo, pero me salta su buzón de voz, lo que me hace maldecir mientras aprieto el teléfono con fuerza. Mi dedo sigue pulsando repetidamente el botón de llamada, mientras quiero lanzar algo para desahogar mi frustración. ¿Tienes idea de a dónde está yendo? Me giro para preguntarle a Jade. No estoy seguro, pero si tuviera que adivinar, creo que tendría un lugar en mente. ¿A dónde? Kim, deja de llamar. Debe haber apagado el teléfono. Jade no responde a mi pregunta. En lugar de eso, intenta quitarme el teléfono de la mano antes de que lo tire con rabia. Además, aunque no hubiera apagado el teléfono, cuando viera que le llamas de tu número, ¿crees que contestaría tu llamada? Después de una pelea tan grande, si yo fuera él, tampoco te contestaría. ¿Y qué demonios quieres que haga? Alzó la voz con frustración. En primer lugar, tienes que calmarte de una vez. Me empuja la cabeza y trastabillo hacia adelante, mientras me mira con cara de cansancio.
Ahora mismo todavía no hay nada que podamos hacer, pero más tarde por la noche volveré a llamarlo. Debería acceder a decirme dónde está, y entonces te lo diré. Está bien. En cuanto a ti, si quieres seguirlo, puedes tomarte unas vacaciones para hacerlo. Chasqueó la lengua con frustración. De todos modos, tengo que admitir que Jay tenía razón. Ahora mismo sigo sin poder hacer nada. Ni siquiera sé a dónde va. O podría ser... Sí, a mí tampoco me gustan los sitios llenos de turistas. ¿Tienes alguna recomendación? Lampang es bonito y pintoresco. Hay un parque nacional y una cascada. No está tan abarrotado como otros sitios. ¿Has estado allí? Tengo un pariente en Lampang. Mi tía, cuando era niño, me quedaba con ella durante las vacaciones escolares y me llevaba de viaje, pero ahora apenas tengo contacto con ella. Me viene a la cabeza la conversación que tuvimos en el viaje de la empresa. El pedazo de carne en mi pecho izquierdo late con esperanza. Uea me dijo que tenía un pariente en Lampang y que le gustaba mucho aquel lugar. Pienso que tal vez decidió pasar a visitar a su pariente, pero eso es solo una suposición. De cualquier manera, tengo que esperar a que Jade se lo pregunte, porque Uea nunca me lo dirá. Jade, ¿has entregado la carta de renuncia de Uea? Aún no. Estoy esperando a que llegue Pitón primero y luego se la daré. Tampoco quiero que trabaje como un imbécil como ese. Aprieta los dientes furioso. No le entregues todavía. Conserva esa carta de renuncia, le digo. Jay frunce el ceño. Sus ojos están llenos de preocupación. Kim, sé que quieres que no renuncie. Yo tampoco quiero, pero si no renuncia seguirá siendo acosado. Parece que ese bastardo no va a dejar ir a Uea tan fácilmente. ¿Quién querría tener un supervisor tan cretino que busca la manera de acosarte todo el tiempo? De todas formas, no podrá enfrentarse al señor Creed. Yo tampoco quiero un supervisor imbécil como ese. En cuanto digo eso, Jade agranda los ojos. Espera, no me digas que tú también renunciarás. ¿Me estás dejando? ¿Por qué iba a hacerlo? Empecé a trabajar aquí antes que él. ¿Por qué tengo que renunciar? Muevo la comisura de los labios para formar una sonrisa burlona. Pensándolo bien, aún puede haber una solución a esta situación. No veo ninguna necesidad de que una persona que no ha hecho nada malo tenga que renunciar. No creo que no haya otra opción. Ese bastardo es el que tiene que irse, le digo a Jade.